Bueno, pues iniciaba entonces el tema 2 de lengua y empezamos siguiendo un poco el orden con, como siempre, con el apartado del texto, tipología textual, que en este caso nos vamos a ocupar del texto descriptivo, ¿no? Bueno, que le ponen lo de literario, pero bueno, no tiene por qué ser literario solamente. Vamos con el texto descriptivo. Como pinchamos ahí, en el que es la primera entrada del apartado de teorías y recursos. Y bueno, como siempre viene teoría, práctica, tal. En la teoría, como siempre, nos lleva abajo donde están los archivos que solemos utilizar donde está la teoría, el contenido. En este caso es este primero que dice los textos descriptivos en Edo, ¿vale? Bueno, la selección de textos, la selección de los textos que vamos a estudiar durante este curso en cada unidad, bueno, viene dado, claro está, por el programa que nos dice la consejería y demás que tenemos que dar, pero también por, digamos, la cotidianeidad con que ese tipo de textos se utilizan. Es decir, que son discursos, tipo de textos que utilizamos normalmente. Cuando hablamos de la narración, dijimos, es decir, que la narración es habitual, ¿no? Que uno en su vida diaria utilice y cuente algo, ¿no? En el caso de los textos descriptivos, pues va a ser igual. Es decir, aunque no seamos conscientes, pero diariamente estamos describiendo cosas, estamos explicando cómo es algo, etcétera, etcétera. Porque básicamente eso es lo que es, en eso consiste la descripción. A ver, a mí me encanta, ¿no? Que también el año pasado lo decíamos, la definición. La descripción es la pintura con palabras, ¿no? Y estas cosas así. ¿Pero qué quiere decir eso de la pintura con palabras? Mira, describir es, en esencia, básicamente, enumerar las características, las cualidades de un algo o de alguien. Así, eso es la descripción. Con palabras, por escrito u oralmente, enumerar las características, las cualidades de un objeto, de una persona, de un lugar. Sí. No, el tema 2. Este ya es el tema 2. Sí, tiene que abrirse, sí, está abierto para todos, sí. ¿Es el tema 2? Está en el tema 2. Ajá, dentro de... Faizán, sí, el resto lo estáis viendo, ¿no? Lo tenéis abierto. Sí, tiene que abrirse, que algo le pase a tu de eso, pero está abierto, o sea, que hay los permisos. Claro, ya lo tiene abierto y también Dani tiene impreso eso y tal, ¿vale? Mientras tanto, si no, pues bueno, mira aquí la pantalla y luego vamos a ver qué pasa, ¿vale? Entonces decía, Javier, sí, Javier, una pregunta. En el examen que entra, ¿el tema 1 y el tema 2? El 3, son tres por trimestre. Sí, son 3 por trimestre. Vale, o sea, los tres primeros temas. Vale. Sí, siempre están así ajustados y tal. De repente a lo mejor al final hacemos un pequeño ajuste con los temas 9 y tal, pero sí, son siempre tres temas, ¿vale? ¿Pero y qué sería? ¿De literatura y de lengua? ¿O...? Sí, literatura, lengua e inglés. ¿El mismo día los dos exámenes? Sí. Vale. Pero da tiempo. Que veo que hay como ya un tiro de agobio. Dios mío, da tiempo, ya veréis. Yo entiendo que como todavía es el primero y no lo hemos hecho, todavía hay ciertos recelos, ¿vale? Pero verás que confiar. Antes de acabar, por ejemplo, vamos a hacer como un repaso. Normalmente yo intento buscar siempre, si no en la clase justa, o sea, directamente anterior al examen, un hueco tal para hacer un repaso express de todo. Si no nos diera tiempo este año no pasa nada porque está grabada la del año pasado y se mete igualmente, ¿vale? Pero yo intento que sí, en el que se hace, bueno, ¿qué era lo importante del tema 1? ¿Qué era lo importante del tema 2? Es una clase intensa, pero que suele ayudar bastante. A la gente suele ayudar bastante para un poco para guiar. Sí, se intenta... Sí. No, claro, y además que desde septiembre llegamos a diciembre y entiendo que aunque uno lo haya trabajado, se dice, pero ¿y cómo iba? Entonces se hace como una recopilación ahí, yo digo, y en el que se os aclara un poco, ¿vale? Pero si todo esto solo es el tema 1 de lengua. Pero hay mucha verborrea, eso es mucha verborrea. Bueno, entonces decía, describir, enumerar las características esenciales, los aspectos esenciales de un objeto y una persona. ¿Para qué? Porque hay una intención.
para que la persona que lee o escucha esa descripción se forme en su cabecita, en su mente, una imagen, una imagen como una fotografía lo más exacta posible de eso que me están describiendo. Claro, por ¿Vale? eso es que dicen que Por eso es lo de la pintura con con palabras, algo porque una así, ¿no? pintura Hombre, yo creo que es muy ambiciosa esa definición, pero bueno, hermosa, porque una claro. pintura te refleja todo lo que aquella persona está viendo, Claro, con detalles y todo, y lo único que con las palabras se describe es el el poder color, la evocativo, distancia, el poder tamaño. evocador que tiene la lengua, ¿no? Pero puede ser algo muy habitual, ¿no? Oye, estás hablando ¿te has comprado un coche? Sí, pues mira, el coche es un Hyundai no sé qué, es de color rojo, tiene tales caballos, tiene tal, puede tratarse de no sé cuánto. Y con esa descripción que te está él diciendo por teléfono o tal, tú te vas formando una imagen del coche y lo vas creando según te lo va describiendo. Bueno, eso es una forma de hablar de la descripción. Eso es la descripción. Ese es el término con el que nos tenemos que quedar. Texto descriptivo o descripción. Enumerar cualidades, características de objeto, persona, lugar, etcétera, para que al leerlo o escucharlo, la persona que lo lee o lo escuche se forme una imagen en su cabeza de aquello que se está describiendo. ¿Vale? Además, es un tipo de texto, en ese sentido, muy apegado a la realidad. Porque en realidad lo que se pretende con una descripción, a ver, sobre todo si es una descripción de persona, objeto, etcétera, que sea lo más parecido a eso que te están describiendo. Que la imagen que tú te formes con las palabras que yo te estoy diciendo sea lo más parecido a la realidad. ¿Vale? Por eso, digamos, hay una conexión directa con la realidad, ¿no? Stephen King es muy de eso. Sí, yo no soy lector de Stephen King, pero sí le gusta la descripción. Qué interesante. Qué interesante. Bueno, esa novela It tiene como 1000 y pico páginas. No, por eso. O sea que... Solo para decirte lo que lleva el payaso. Ok, bueno, pues eso es un muy buen ejemplo. O sea, el que hace toda la descripción de cómo... Claro, en el caso de Stephen King tiene una intención clara, para que resulte lo más terrorífico posible y para dejar claro la importancia que tiene, ¿no? Ese tal, ¿no? Pero es el rey, ¿no? En la novela y la escritura de terror es el rey. Vale, pues eso sería un poco la idea fundamental de lo que significa, de lo que es la descripción. Insisto, y algo que hacemos habitualmente, siempre. Vale, podemos clasificar, podemos hablar de tipos de descripciones, ¿vale? No hay una sola. Lo que pasa es que lo vamos a hacer desde dos puntos de vista, teniendo en cuenta o bien qué describimos, y entonces habrá una clasificación, o bien qué tipo, o sea, cuál es la intención con la que describimos algo, para qué lo describimos. Bueno, teniendo en cuenta qué describimos, ¿vale? El objeto, la persona, etcétera, puede haber, como digo, diferentes tipos de descripción. Por ejemplo, si lo que describimos es un lugar, un ambiente, un espacio, entonces sería lo que llamamos topografía. La semana pasada que hablábamos de lo de la formación de palabras y tal, bueno, topografía sería un cultismo, ¿no? Todo lo que lleve topo y demás siempre se refiere a lugares, ¿vale? Porque es la palabra griega, creo recordar, que habla de lugar. Entonces todo lo que sea topografía, toponimia, etcétera. Topollillo no. Ese no. Que ya veía yo venir el comentario. Es relacionado con el animalito. Pero eso como tiene un texto italiano y tal, ¿no? Ese nombre. Pero topo, todo lo que sean las palabras formadas con topo, tienen esa idea de conexión con lugar. Lugar, tierra. Luego si describimos un sentimiento, una emoción, un deseo, una idea que tenemos en la cabeza, un concepto, es decir, realidades que no son perceptibles por los sentidos, que son, como dice, realidades abstractas, pues estamos en otro tipo de descripción. Y desde mi punto de vista, el más complicado y el más difícil. En este sentido, ¿no? Bueno, sí, la que llama descripción de realidades abstractas, porque claro, intenta describir cosas que uno no percibe, porque dice, bueno, descríbeme el amor.
Porque si dices, descríbeme un coche, pues el coche yo lo veo y te digo la rueda y te digo no sé qué, y las características. Pero descríbeme el amor. Como hacían en la antigüedad, el amor es hermoso, Sí, le ponen belleza. claro, le ponen- pero... Y le dicen es fuerte, mi amor es tan fuerte como o sea, hacer una similitud. Sí, pero es complicado. Claro. Es complicado. En este sentido, es decir, cuando Es que le dan vida, le dan vida. Sí, lo que voy a decir es que en la cosa de describir sentimientos, emociones, realidades abstractas y demás, yo creo que el arte, el plástico, el arte plástico, es decir, la pintura, escultura, es superior o tiene una capacidad mayor de descripción y de sugerencia y de evocación que el lenguaje. A ver, el lenguaje, sí, hay gente, pues, genio de la escritura que te pues, define un sentimiento, una emoción y demás, ¿no? Pero la pintura, la escultura, a veces de un solo golpe, es capaz de transmitir una emoción, una idea, ¿no? Y de ser muy impactante. Pero bueno, que también es posible que la lengua, y ahí están muchos ejemplos de literatura, por ejemplo, a mí que me gusta mucho William Shakespeare, sus obras de teatro, que tiene unas imágenes muy poderosas, muy fuertes, pero que son capaces de, a él le interesa mucho, sobre todo las pasiones exageradas y muy negativas, ¿no? El poder, la ambición, la traición, el no sé qué, ¿no? Y es capaz, a veces con una sola imagen, de dar un puñetazo ahí y dejarte claro qué significa eso, qué es el deseo del poder, qué es la traición, qué es no sé qué. Bueno, y fijáis luego una subcategoría que además es la más amplia, que son descripción de personas. Yo puedo, a la hora de describir una persona, hacer solamente una descripción de su aspecto físico. Y entonces hablaríamos de una prosopopeya o prosopografía. Con ese nombre así un poco rimbombante. A veces yo puedo solamente describir cómo es esa persona, su personalidad, su forma de ser, su comportamiento. En ese caso, si solo me fijo en eso, estaría hablando de una etopeya. A veces puedo hacer las dos cosas a la vez, es decir, hacer una descripción física de su aspecto físico y hacer una descripción también de la personalidad, ¿no? Entonces estaría hablando del retrato, esa sería la descripción completa. ¿Vale? Y fijaos que en arte, en pintura, también existe un género pictórico que es el retrato, tal cual, se llama tal cual, y que consiste en lo mismo, en describir a una persona, en este caso con imagen. Física e interiormente, si se puede decir, ¿no? Claro que para eso hay que ser también gran pintor. Yo siempre, porque además es un ejemplo muy típico en arte, siempre se ha mencionado a Goya, Francisco de Goya, que bueno, fue uno de los grandes, no solo de la pintura española, sino de la pintura universal. Él tiene una capacidad, o sea, una capacidad para, en su retrato de no solo reflejar lo físico, sino también lo que, el interior de las personas. Tenemos la gran suerte aquí de tener el Prado en Madrid, lleno de pinturas de Goya, y hay una, que es una de las obras maestras suyas, que es La familia de Carlos IV, donde retrata a los reyes de la época, ¿no? Estamos hablando pues de la segunda mitad del siglo XVIII, 1770 y pico, creo que era. Y entonces está toda la familia real, el rey, la reina, los hijos, los no sé qué. Y él, siendo una pintura oficial, es decir, siendo una pintura que los reyes lo vieron, me parece muy bien, retrata no solo físicamente los pintores, sino cómo es cada uno. El que es un poco, con perdón, un poquito imbécil, la otra que es un tal, no sé. Es capaz de las expresiones, de la forma en la que, del lenguaje gestual o del lenguaje corporal con el que los retrata, de definir la personalidad de cada uno. ¿Vale? Bueno, pues eso es en pintura. Con la lengua lo que se tendrá que hacer es describirlo con palabras y expresarlo con palabras. Pero en cualquier caso, una descripción personal completa es el retrato. Hay veces que cuando se describe una persona, esa descripción tiene una intención humorística, es decir, se hace como para burlarse. Y a veces esa burla va un poquito más allá, puede tener un carácter como peyorativo, como como para ridiculizar a esa persona. En ese caso, cuando tenemos esa descripción humorística y que a veces, como digo, bordea el desprecio, ¿no? La ridiculización de esa persona, hablaríamos de una caricatura.
¿vale? Que también aparece en pintura, ¿no? Es muy común las caricaturas y tal. Y por último, si la persona que hace la descripción habla sobre sí misma, se está describiendo a sí misma, entonces sería el autorretrato, que también en pintura, me vais a permitir estas comparaciones, pero en pintura también el autorretrato es muy, muy común y siempre que se habla de autorretrato, el que viene a la mente siempre es Rembrandt, que se fue el pintor holandés, que se fue autorretratando durante toda su vida, desde que era joven. Esto es para los textos narrativos también, no solo para la pintura. O sea, pero aquí no tendrías que, en vez de autorretrato, Sí. autodefinición. O me autodefino o algo de eso. A ver, no entiendo bien la pregunta, Dani, ¿qué me quieres Me hacer? refiero a Sí. que caricatura, yo siempre lo Sí. he relacionado, Sí. o autorretrato, lo que Sí. tú dices, a pintura. Yo, Ajá, un texto sí, a lo mejor, sí. pues sería me autodefino. Bueno, sí, claro. Imagínate que alguien hace un perfil y entonces dice, pues yo me llamo tal. Y ese perfil habla físicamente de cómo es él, soy alto, soy no sé qué. Y luego habla de su personalidad. Pues una persona ordenada, tal. Eso sería un autorretrato, por escrito. Aunque es verdad, como digo, es lo que decía antes de que en ese sentido el arte plástico, la pintura y demás es más poderosa. Cuando uno dice autorretrato, retrato, le viene a la cabeza más bien incluso fotografía o tal. Pues si eso lo llevas a la lengua, es decir, si hay una persona que escribe o cuenta con palabras, se llamaría igual. El retrato, cuando alguien describe a otra persona físicamente y su personalidad. Y el autorretrato, cuando la persona que está escribiendo o hablando, diciendo esa descripción, se describe a sí misma. Yo tenía pues, como definición. Sí. Autorretrato es para pintura y si va escrito... Pues, pues el término lingüístico que se utiliza es el mismo. Vale. Yo creo que está un poco pensado para que veamos ese paralelismo entre ambos... entre imagen y palabra. Siempre Jessica me da las palabras exactas y la definición, o sea que sea genial, porque siempre es verdad. No, es cierto, tiene esa capacidad de recoger la esencia y dar un poco para que quede claro lo que estamos intentando decir. Efectivamente, entre imagen y palabra, entre imagen e incluso sonido también, si se describe. Vale, pues esto sería en cuanto al objeto de escrito, a lo que yo quiero describir. Ahora, en cuanto al propósito, es decir, ¿cuál es mi intención a la hora de describir? Bueno, pues aquí tengo dos categorías. La primera es la que llamamos descripción objetiva o técnica. Bueno, aquí ya nada más que por la clasificación, por cómo lo estamos diciendo, ya nos está dando una pista. Hay veces que yo necesito que me describan algo y que me lo describan tal cual es, de forma exacta, clara, sin contradicciones, sin ambigüedad, es decir, de forma precisa y tal. Imaginad, te compras un móvil y va a las instrucciones. ¿Y cómo lo activo? Pulse el botón no sé qué. A continuación diríjase al no sé cuánto. Luego descargue la aplicación tal. Entonces, ahí te están describiendo un procedimiento para que tú actives el móvil. Y ahí todo tiene que ser como te dicen. Es decir, no te puede decir la instrucción, pulse el botón que está a la izquierda. Bueno, o a la derecha. No sé, pruebe. Eso no son unas instrucciones. O si son unas instrucciones de M. No, las instrucciones, el proceso que te describen, tiene que ser claro, preciso, exacto, justo. Haz justo lo que yo te estoy diciendo para conseguir un resultado. Esas son las descripciones objetivas o técnicas. Aquellas que son exactas, claras, precisas, porque a través de esa descripción pretendes o tienes que hacer algo. Activar un móvil, montar un andamio, ¿vale? Explicar un texto o explicar una lección en inglés, etcétera, etcétera. Aquellas descripciones, insisto, que se hacen y que son exactas, claras, precisas, en las que no hay contradicciones, en las que no hay ambigüedad, no hay doble sentido, todo queda muy claro, se llaman descripciones objetivas y técnicas. Porque, insisto, lo que se pretende es que a través de eso que yo te digo, tú seas capaz de hacer algo. ¿Vale? Todo esto que estoy haciendo hoy es una descripción objetiva.
Porque a través de esta explicación, ¿qué es lo que pretendo? Que tú te enteres del texto descriptivo y luego puedas hacer un ejercicio practicando esos conocimientos. ¿Vale? Por eso, como dice el párrafo siguiente, las descripciones objetivas aparecen en textos científicos, en textos técnicos, en libros de texto, en diccionarios, en enciclopedias, en manuales, etcétera, etcétera. Todos aquellos que pretendan, digamos, que en las que tiene que haber claridad, exactitud. Y el tipo de lenguaje, como dice ahí, es un lenguaje denotativo. Lo digo así de pasada, tampoco esto es lo más importante de esto de las descripciones, el quedarse con lo que es el lenguaje denotativo. El lenguaje denotativo es el lenguaje que no tiene doble sentido. ¿Vale? Que si le dices a tu hijo o a tu hija y tal, oye, tráeme eso de la cocina, eso no tiene doble sentido. Es eso, y ya está. Ese es el lenguaje denotativo. Y ese es el tipo de lenguaje que necesitamos en estas descripciones. No quiero opiniones, no quiero saber qué piensas de esto. No, todo tiene que ser claro, ordenado, uno detrás de otro. Si esto lo hago primero, va primero. Si esto hago segundo, va segundo. Y así. ¿Vale? Por eso habla del orden lógico, etc. Perdona, ¿que has dicho con lenguaje denotativo? Sí, es el lenguaje que no tiene doble sentido. O sea, que no hay una intención oculta. Que cuando yo digo lo de me traes eso de la cocina, no le estás queriendo decir otra cosa, sino que vaya a la cocina y te traiga eso que le estás pidiendo. Y se acabó. ¿Vale? Ese es el lenguaje de carácter. Y además un lenguaje que utilizamos muy habitualmente. ¿Vale? Frente a estas descripciones objetivas, técnicas, se encontraría la subjetiva o literaria. Esta es muchísimo más específica, más particular, claro. Aquí ya no me interesa la claridad, la exactitud. No. Aquí lo que me interesa es que lo que yo describa, como yo describa, fijaos, como yo describa, provoque en el que lee o escucha una reacción estética. Vamos, que el que lee o escuche, vaya, yo le pueda transmitir a través de la descripción belleza. Que sienta algo, que le parezca bonito, atractivo, aquello que está leyendo. Cuando uno lee a lo mejor un poema que habla de la primavera, a ti te da igual si te lo está escribiendo de forma exacta, ¿no? Las flores y los pájaros que cantan, ¡qué bonito! ¿Por qué? Porque tú lo lees y te evoca el sol, los árboles, la paz de la primavera. Esa es la descripción subjetiva literaria. Bonito, ¿no? Bueno, a veces, a ver, claro, yo he dicho, una reacción estética. La reacción estética no tiene por qué ser siempre que te provoque algo, o sea, que te transmita algo bonito, bello. También algo muy desagradable puede ser, ¿no? Por ejemplo, si alguien escribe algo sobre, me veía al extremo, más desagradable y me voy a disculpar, sobre los campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que te diga es lo más desagradable del mundo. Y entonces eso te va a provocar una reacción de asco, de desprecio, de odio, pero te está provocando una reacción. ¿Vale? Si alguien escribe un poema sobre eso, o hay un texto en el que describe un poco cómo podía ser el día a día de esos campos de concentración. Hay una novela que yo leí en su momento que no voy a volver a leer nunca más, que se llama Si esto es un hombre, de un autor italiano que se llama Primo Levi. Este hombre, Primo Levi, luchó contra los nazis, era de la resistencia italiana, pero lo capturaron y se lo llevaron a un campo de concentración, pero sobrevivió. Bueno, pues en ese libro, que puede tener 200 y pico páginas, desde la primera hasta la última, todo lo que te narra es tan desagradable, pero tan desagradable que llega un punto en que uno dice, no. A mí me pasó con las cenizas de Ángela, no leí el segundo libro. Por ejemplo, ¿no? O sea que, pues eso también son descripciones subjetivas literarias que te provocan una reacción estética, pero al contrario, es decir, negativa. Eso pasa con películas, con tal. Claro, pero como pone ahí en la descripción que busca crear una imagen. Claro, una imagen bella en la mente. Bueno, es un poquito así reducido y tal. Alguien te diría, tirando mucho, que la belleza no solo tiene por qué ser algo, no solo se tiene por qué encontrar en lo bonito, en lo estéticamente agradable, sino que también, según cómo se presente, en lo feo, lo ordinario, también ahí puede haber belleza, ¿no? A veces, positiva, sí, positiva o negativa, que te mueva por dentro de alguna manera. Exacto.
Exactamente. Esa sería la descripción subjetiva. Claro, por eso aparece, como dice en literatura, aparecen canciones, que las canciones también son textos, hombre, si son canciones buenas, no la de mueve el culito, bueno, no dicen el culito, sino mueve el no sé qué, mueve no sé qué. Bueno, eso, mueve la tal, o hay una, descubrí hace poco de, no, Bombón, o algo así se llama la canción, Bombón o algo así. Bombona, ¿no? Bombón, no sé qué, bueno. Bueno, el bombón se asimilaba a tal, da igual. No, quiero decir canciones pues que sean tal. O incluso en textos periodísticos. Decía yo el otro día en una clase que imaginaba a alguien que está en Ucrania y que te hace una crónica de cómo es el día a día de una familia a lo mejor en una ciudad ocupada. Eso no se puede hacer diciendo, salen de la casa, buscan comida, vuelven... No, ahí tienes que ponerle sentimiento, porque primero porque tú lo sientes y porque tú quieres que el que lea el que está leyendo en su casa o en el metro cómodamente sobre esa situación tan extrema, sienta también algo, ¿no? Claro, es mover los sentimientos del ser humano. Total, que siempre son una fuerza siempre no, son una fuerza poderosa. Bueno, claro, ser textos subjetivos, ser descripciones con esa carga sí que tienen, pues el autor puede dar su opinión, enjuicia, se emociona también, o le parece bien, le parece mal. Vais a encontrar, como dice, adjetivos calificativos. Ahora hablaremos sobre el aspecto lingüístico en general de las descripciones. Vais a encontrar también figuras retóricas. Las figuras retóricas ya hablaremos más adelante cuando en otro momento de literatura sobre ellas. Yo le digo que son trucos del lenguaje. Por ejemplo, una comparación. Tus dientes como perlas. Una metáfora. El carro de luz que sale por la mañana, refiriéndose al sol. Todos esos son trucos del lenguaje para que la gente preste atención. Preste y le llame la atención eso que se está diciendo ahí, ¿no? Bueno, pues eso aparece en los textos subjetivos. Y tal. Me parece como, disculpe, como los periódicos amarillistas. Sí, lo que pasa... Los periódicos amarillistas son los que ponen algo como para que tú te quedes así, claro. Sí. Todo pasa de sucesos, ¿no? No, ajá. Pero utilizan también esas figuras retóricas, lo que pasa es que a veces son muy burdas, muy poco elaboradas, pero son también trucos para atraer la atención, sí. Y frente a ese lenguaje que no tenía doble sentido, que era el denotativo, aquí tenemos el connotativo, que es el lenguaje de la literatura, el lenguaje en el que tiene doble sentido, en el que dice una cosa con las palabras, pero que dentro, por detrás, estás intentando también decir otras. Cuando yo digo el carro de luz que sale por la mañana, yo te estoy, por un lado está el nivel más superficial en el que te estoy hablando de un carro que sale por la mañana, pero existe un segundo nivel que lo que te estoy diciendo es, eso es el sol. Ahí sí hay un doble sentido, ¿vale? Eso sería el lenguaje connotativo. ¿Vale? Pues entonces, dependiendo de ese objeto, como digo, objetiva, descripción objetiva o descripción subjetiva, ¿vale? ¿Alguna pregunta más por ahora? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, el siguiente apartado, comentamos algunas cosas, porque son como información, quiere decir que frente a lo que hemos visto hasta ahora tampoco es súper mega importante. Hay alguna cosita que sí, pero lo comento un poco con más ligereza. Por ejemplo, claro, uno empieza a leerse de recordar la naturaleza híbrida. Yo cada vez que leo esto me viene a la cabeza el Toyota Prius y esas cosas, ¿no? Los coches híbridos. Dice, es que esto de la naturaleza híbrida. Bueno, básicamente lo que quiere decir es que cuando uno habla o cuando uno escribe y tal, lo que habla, lo que dice, no es únicamente de un solo tipo. Es decir, voy a contar un cuento y todo lo que habla es una narración. No, sino que tú cuentas, narras cosas, pero también dentro de esa narración estás describiendo o un texto periodístico, que ya lo veremos en su momento, no es solamente un texto periodístico, sino que es narración, que es descripción. Es decir, que todo a la vez, todo es junto. Es decir, no es que hay un texto en el que solo cuentas y luego hay otro texto en el que solo describes. La historia y la descripción. Todo va junto. Todos los tipos de textos van juntos. Eso es lo que se refiere a lo de la naturaleza híbrida. Es muy difícil encontrar un texto puro, exclusivo de tal. No, todo va junto. Es verdad que hay veces, por ejemplo, una novela de 300 páginas, pues sobre todo es una narración, pero vais a encontrar
diálogo, vais a encontrar a lo mejor cartas, vais a encontrar textos periodísticos, vais a encontrar descripción, aunque sobre todo es una narración. Es decir, siempre hay un tipo que predomina, pero en realidad los textos no son de un solo tipo, sino que todos los tipos aparecen mezclados en un mismo texto, ¿vale? Luego, lo siguiente que hace, esto sí que no le presté mucha atención a lo que voy a decir, lo comento así por encima, pero no... el año pasado sí hablamos de las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son, básicamente, ¿para qué utilizo yo el lenguaje? En esta frase, ¿para qué la uso yo? Una de las funciones era la llamada función referencial, que es la función de referencial, como su nombre indica, es hacer referencia, hablar de la realidad. Bueno, en el caso de las descripciones, la función principal va a ser esa, porque sobre todo en las descripciones objetivas y demás, porque lo que yo pretendo con como digo, con ese tipo de descripciones, que te llegue a ti lo más claro posible la imagen, la idea de lo que yo te estoy describiendo. Es decir, que esté lo más conectado posible a la realidad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues quizá la función más importante o la que más predomina es la referencial, aunque no es la única. Y esto sí me interesa, lo de la perspectiva. Si os acordáis, cuando hablamos de la narración, uno de los elementos más importantes era el narrador, claro está. ¿Vale? Y decíamos, el narrador, que es esa voz que cuenta la historia y tal, implica también un punto de vista. Volviendo al ejemplo del supermercado, del cajero del supermercado, cuando hay ese problema en la caja entre el cajero y el cliente, cuando el cliente cuenta la historia, la contará a su manera, y cuando el cajero cuenta la misma historia, la contará a su manera. Es decir, dos voces narrativas, dos perspectivas diferentes sobre un mismo hecho. En el caso de las descripciones también podemos hablar de perspectiva. Es decir, yo puedo escribir un objeto, una persona, un lugar, etcétera, pero puede que lo haga desde un punto de vista concreto, desde una perspectiva concreta, desde un aspecto que me interesa. Por ejemplo, yo puedo describir un lugar o una ciudad, pero desde el punto de vista sobre todo de la perspectiva espacial, es decir, incidiendo en dónde está situada, cómo son las calles, qué barrios tiene, ¿vale? De la perspectiva más del espacio. O bien, esa misma ciudad, puedo hablar de ella y describirla desde el punto de vista temporal. Y te digo, pues, la ciudad surgió en este barrio, en estas casas del siglo no sé qué, luego se fue expandiendo por esta zona, llegó la revolución industrial. Te estoy describiendo lo mismo, pero ahora es diferente. O también te lo puedo describirlo desde una perspectiva de una perspectiva emocional, es decir, bueno, pues esta es la ciudad en la que yo crecí, en estas calles corría cuando niño, aquí fue donde di mi primer beso. Y las tres descripciones son sobre la misma ciudad, son sobre el mismo objeto, la ciudad, pero el aspecto al que le das importancia es diferente. En una le das importancia a todo lo que tiene que ver con la localización, con el espacio, con la geografía. En otro le has dado importancia a la historia, al tiempo. Y en otro le has dado importancia a la relación personal y afectiva que tú tienes con esa ciudad. ¿Vale? Bueno, pues también en las descripciones, como veis, la perspectiva, el punto de vista, lo que nos interesa destacar de eso que estoy describiendo, también es importante y da como resultado que a veces haya estas diferencias. ¿Vale? O sea, que el aspecto lingüístico sería... A lo que vamos ahora. Ah, vale. Eso yo digo, son como, bueno, elementos más, otras características de la descripción. Hasta ahora hemos hablado de eso, de un poco cuáles son, en qué consiste la descripción, características, tipos, pero vamos a cerrar, como se dice, con los aspectos lingüísticos. Es decir, que si yo escucho una descripción o leo una descripción, ¿cuáles son esas características? ¿Qué tipo de palabras? ¿Cómo es la lengua que utiliza o que yo tengo que utilizar para hacer una descripción? ¿Vale? ¿Cómo es eso? Bueno, mira, hay el pilar o los pilares de la descripción desde el punto de vista de la lengua son el adjetivo y el sustantivo. Es decir, básicamente las descripciones, si fuéramos, digamos, al esqueleto, la estructura básica de las descripciones, son adjetivos y nombre y sustantivo. ¿Cómo es el coche? O sea, describe un poco el coche. Grande y rojo, tiene ruedas gruesas, un motor de gran cilindrada, asientos de cuero.
Ahí solo estoy utilizando sustantivos y adjetivos y ya te estoy dando una descripción, porque son la espina dorsal de la descripción, son sustantivos y adjetivos. E incluso yo diría que sobre todo adjetivos, que son los que dan los detalles y los que precisan. Pero eso sería objetiva también. En cualquier descripción. Porque, por ejemplo, esto que estaba haciendo del coche es una descripción objetiva. Pero si yo te digo el rosado carro que sale en la luminosa mañana y que reparte su luz floreada, eso es una descripción así subjetiva, literaria, pero hay sustantivos y adjetivos. La base de cualquier tipo de descripción siempre van a ser adjetivos y sustantivos, ¿vale? Evidentemente también habrá verbos, porque yo tengo que hacer una frase completa, etcétera, claro está. Pero en el top, adjetivos y sustantivos. Los verbos que yo utilice, ahí dice, bueno, pueden ir en presente, en pretérito. Los verbos de una descripción fundamentalmente van en presente. El presente es el no tiempo. El pasado ya ocurrió, el futuro vendrá, pero y el presente lo de ahora. ¿Y lo de ahora qué tiempo es? Lo de ahora. Bueno, pues es el no tiempo. Entonces, como yo lo que estoy describiendo no es una acción, no son acciones, sino que lo que yo te estoy describiendo es algo estático, algo que no se mueve. Quiero hacerte como una fotografía. Por eso la gran mayoría de los verbos, la gran mayoría, no quiere decir que todos, pero la gran mayoría de los verbos en las descripciones se van a ir en presente. ¿Vale? Tiene, se compone, se activa, etcétera, etcétera. Y muchos de esos verbos que yo utilizo para las descripciones no tienen que ser verbos de acciones. Estos que acabo de utilizar, tiene, se compone, se activa, son verbos que tienen o indican más bien un estado, no una acción, no es correr, saltar, moverse. Tener, constar de, se compone. ¿Vale? También el verbo ser, el verbo estar, se utiliza también mucho, claro. Porque, repito, no estoy describiendo acciones, no te estoy describiendo qué pasó, qué está pasando, qué va a pasar, sino que yo te estoy dando, estoy enumerando las características, las cualidades de algo. Es decir, es como una imagen estática, parada, ¿no? Y también muy importante, no solo en la descripción subjetiva, sino en cualquier descripción, la aparición de esos trucos del lenguaje, de esas figuras retóricas. Es decir, las descripciones también van a tener, insisto, van a utilizar estos trucos, estos recursos lingüísticos para llamar la atención, para atraer la atención. ¿Cuáles son quizás de los más comunes? Pues los dos que aparecen ahí, es que hay uno repetido, la enumeración han repetido. Pero quizás la enumeración y la comparación son dos recursos, dos figuras retóricas, dos trucos del lenguaje muy comunes. En las descripciones aparecen mucho. ¿Vale? Comparar y enumerar son dos maneras muy fáciles y sencillas de hacer una buena descripción. Mediante una enumeración de las cosas, digamos, de los elementos que tiene algo, o bien comparándolas, ¿no? Pues esto es como, tiene el no sé qué como, ¿vale? Entonces estas son las características, digamos, de lengua, lingüística, que obtienen los textos descriptivos. Bueno, y con esto habríamos acabado la teoría. Luego tenéis, si seguís en el archivo, hay como dos, pero de ejemplo, ¿no? Para que veáis una descripción técnica, muy técnica, y una descripción literaria, pues también muy literaria, además de Espronceda, creo que es, ¿no? Que será uno de los autores de los que hablemos la semana que viene cuando hablamos del romanticismo, ¿no? Para que lo tengáis como ejemplo. Si volvemos al aula virtual, dentro de ese apartado que estamos viendo del texto descriptivo, como siempre se sugieren una serie de actividades, ¿no? Hay una aquí basada en este vídeo de un grupo que alguna vez fue famoso, El sueño de Morfeo, ¿vale? Pero está bien, es una canción que independientemente de que te guste o no te guste, o sea mejor o peor, pero es una buena descripción porque utiliza muchos adjetivos, verbos, sustantivos, es decir, un buen ejemplo de descripción, como digo, ¿no? También tenéis, que de hecho es el que me voy a referir ahora, el de textos descriptivos para clase. Ese es el ejercicio que voy a proponer ahora antes de que abruptamente terminemos.
Y luego tenéis otros enlaces aquí con más archivos y con más ejemplos sobre las diferentes descripciones, ¿vale? Eso ya, como siempre, recordad que salvo los ejercicios que yo diga que destaque, queda un poco a vuestra disposición y demás el echarle un vistazo, el tal. A ver, lo que yo propongo, ¿veis? Es este archivo que dice textos descriptivos para clase, que en realidad es texto, porque solo hay uno. Si pinchamos, vale. Y tenemos un poema, no sé si creo que no está completo, me parece, de José de Espronceda, uno de los autores románticos por excelencia españoles, de los que ya hablaremos la semana que viene, ¿no? Pero yo imprimí el primero y me salió. Ah, ¿ya te salió directamente? Sí, Ah, qué raro. abra el otro a ver, profe, porque no hay. Ah, vaya a ser que el otro también lo tenga. Puede ser. Tú lo tienes, ¿verdad? Mira, también, profe, ¿ves ese? Ah, no, pero el otro archivo no lo tiene. Ah, pero ¿sabes por qué? Ya sé. ¿Pero cuál de esto dices? Sí, porque habéis dado a carpeta, a descargar carpeta. Entonces, quizás se ha impreso todo seguido. Ah, pues no sé. Pero bueno, sí. No es que no me aparece, sino que el profesor dice que está aquí el texto descriptivo. Sí, es como otro archivo diferente, no es. Y yo lo abrí allá arriba y Ah, me salió igual. pues no sé, de repente. No, yo me descargo los dos. Ajá. Me descargué los dos. Bueno, el caso como fuera es que lo tenemos. Bueno, claro, para que la gente no lo vaya a imprimir dos veces. ¿Qué es que hay que hacer? Entonces, lo que yo, fijaos, esto es un texto y tiene varios ejercicios. Entonces, estos ejercicios están también muy guiados hacia lo que se podría hacer en el examen también y basado un poco en los aspectos que hemos estado viendo hoy. Entonces, lo que yo propongo es que lo leáis y demás y le echéis un vistazo a los ejercicios. ¿Vale? Una cosa. Dime, Dani. ¿Cuál es el tema del texto? Sí. ¿Sería la descripción técnica o descripción literaria? No. El tema del texto, como dice, es de tu opinión. Tú lo lees y lo que tú crees. Aquí. A mí me da más técnico o más literario, ¿no? Exactamente, pero simplemente decir, bueno, pues el texto va de un hombre que se cae por un balcón, por ejemplo. Eso es decir, tú te lees y ¿qué es lo que te cuenta? Como si le pusieras un título, es decir, ¿qué te está contando? La no sé qué, no sé cuánto, o la historia. Por eso digo, da tu opinión, porque en la literatura, la interpretación, y las dos pueden ser correctas. No hay tal, ¿vale? A eso me refiero. Entonces, la semana que viene, en un momento, antes de empezar con el romanticismo, y además perfecto porque esto es un poema romántico, le echamos un vistazo hablando de las descripciones y demás, ¿vale? Ok. Corto un momentín esto.